¿Y si todo lo que sabemos sobre las pirámides fuera mentira? No solo incompleto, no solo faltaban piezas, sino completamente erróneo desde el principio. Porque las pirámides de Giza, la Gran Pirámide, la Esfinge, las antiguas estancias excavadas en la roca sólida, podrían haber estado en pie durante miles de años antes de la coronación del primer faraón, antes de que existiera la escritura egipcia, antes de que el propio Egipto fuera siquiera un recuerdo. Observen la evidencia que hemos ignorado. La Esfinge tiene cicatrices de lluvia que no ha tocado este desierto en 9000 años. La Gran Pirámide contiene patrones matemáticos. Ningún sacerdote de la cuarta dinastía debería haber conocido pi, el radio exacto de la Tierra. Dentro de sus pasajes, no hay jeroglíficos, ni momias, ni tesoros, solo silencio, precisión y puertas cerradas que conducen a estancias que no se nos permite explorar. Los propios textos del antiguo Egipto admiten que estos monumentos ya eran antiguos cuando sus reyes los encontraron. Entonces, si Keops no construyó la Gran Pirámide, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué esta posibilidad ha quedado tan enterrada como las estancias bajo la arena? La noche cae sobre la meseta de Giza y las antiguas piedras comienzan a brillar. El sol poniente tiñe de dorado la piedra caliza, proyectando largas sombras sobre la arena. La esfinge se agazapa al borde del acantilado, con la mirada fija en el horizonte oriental, su cuerpo medio enterrado, su rostro marcado por fuerzas que no deberían existir allí. Tras ella, las tres pirámides se alzan en perfecta alineación, sus ángulos afilados contra el cielo que se oscurece, su presencia tan inmensa que la distancia misma parece derrumbarse a su alrededor. Los últimos autobuses turísticos parten. Las voces se desvanecen en el viento del desierto. Y en la quietud que sigue, algo cambia. Los monumentos dejan de ser atracciones turísticas para convertirse en lo que siempre han sido, misterios tallados en piedra, esperando en silencio. Durante generaciones, hemos aprendido una historia clara. Las pirámides fueron construidas por los egipcios de la cuarta dinastía alrededor del 2580 a.C. El faraón Keops ordenó la construcción de la Gran Pirámide, una tumba que le aseguraría el paso al más allá. Decenas de miles de trabajadores transportaron 2,3 millones de bloques de piedra caliza por rampas, dándoles forma con cinceles de cobre y ensamblándolos con la sola voluntad humana y la ambición real. Su hijo Kefren erigió la segunda pirámide y talló la esfinge a su imagen. La tercera pirámide le siguió bajo el reinado de Miserinos. Juntas representan la cumbre de la ingeniería egipcia, prueba de lo que un reino unificado podía lograr. Es una historia de triunfo, piedra y trabajo, reyes y eternidad. Los libros de texto la repiten, los museos la exhiben y los guías la recitan a diario a los viajeros que se quedan maravillados bajo los imponentes monumentos. Pero el desierto recuerda de forma diferente a medida que el crepúsculo se asienta y el viento se mueve suavemente entre las antiguas piedras. Las dudas surgen como sombras. ¿Y si esta historia no es errónea, sino incompleta? ¿Y si los egipcios no construyeron estas estructuras, sino que las heredaron, restaurando lo que ya era antiguo, reclamando lo que había permanecido en pie durante miles de años antes de que su civilización existiera siquiera? Esta pregunta no nace de la fantasía. Surge de rarezas que se niegan a encajar en la narrativa oficial, de evidencia que susurra un pasado mucho más antiguo, mucho más extraño que cualquier cosa que la historia nos haya preparado. Considere la propia esfinge. Entre en el recinto que la rodea y verá muros profundamente tallados en la roca caliza. La piedra no es lisa. No está marcada por el viento. Presenta profundas ranuras verticales, la inconfundible huella de la erosión hídrica. Lluvias intensas y sostenidas. De esas que requieren siglos para tallar la roca. De esas que no han caído en esta meseta en casi 9000 años. Mucho antes de la primera dinastía egipcia, mucho antes de la escritura, mucho antes de que el Nilo tomara su curso actual, aquí llovía, y la esfinge ya estaba en pie. O pensemos en la Gran Pirámide. En su interior no hay jeroglíficos, inscripciones, momias, ajuares funerarios, pinturas rituales ni oraciones por los muertos, solo cámaras de granito, pasajes con resonancia acústica y una enorme caja de granito sin tapa. La estructura codifica pi, el radio polar de la Tierra y la velocidad de la luz en la piedra. Sus pasajes se alinean con las estrellas de maneras que requieren una precisión astronómica que supera cualquier atribución a la cuarta dinastía de Egipto. No es una tumba. Es algo completamente distinto. Y luego están las puertas selladas. En 1993, una cámara robótica descubrió una puerta de piedra caliza con pasadores de cobre en el interior de un estrecho hueco.
Cuando los ingenieros la perforaron, encontraron una segunda puerta detrás. Los escáneres de radar revelaron vacíos bajo la esfinge y la pirámide. La exploración se detuvo. El acceso fue restringido. Las preguntas siguen sin respuesta. Incluso los propios egipcios dejaron pistas. La estela del inventario describe a Keops no como el constructor de la pirámide, sino como su restaurador. La estela del sueño muestra a Tutmosis IV excavando la esfinge en la arena en tiempos olvidados, como si hubiera sido enterrada y redescubierta a través de los siglos. Estas no son las inscripciones de los constructores. Son las palabras de los herederos, de quienes encontraron monumentos ya antiguos e intentaron preservarlos. Si esto es cierto, si las pirámides y la esfinge preceden al Egipto dinástico por miles de años, entonces todo cambia. La historia humana no es una línea recta desde los primitivos cazadores-recolectores hasta la civilización. Es un ciclo. Las culturas surgen, alcanzan la grandeza y desaparecen. El conocimiento se codifica, se olvida y se redescubre. Las pirámides no marcarían el inicio de la arquitectura monumental, sino su supervivencia, reliquias de una era perdida, preservadas tras la catástrofe, a la espera de ser comprendidas. La evidencia no reside en un solo lugar. Se encuentra dispersa en disciplinas que rara vez se comunican entre sí, la geología que interpreta la lluvia en la piedra, la arqueología que descubre rarezas demasiado precisas para explicarlas, la mitología que recuerda épocas anteriores al diluvio, la genética que revela poblaciones fantasma borradas de la historia, las matemáticas que codifican las dimensiones de la Tierra en monumentos supuestamente construidos con herramientas de cobre. Pieza a pieza, estos fragmentos se ensamblan en una narrativa en la sombra, una que nos invita a mirar más allá de la conveniente historia de reyes y tumbas, hacia un pasado mucho más profundo del que nos han enseñado. Esta noche, comenzamos ese viaje. Caminaremos entre la piedra y la erosión, entre textos antiguos y cámaras selladas, a través de las matemáticas y la mitología. Seguiremos la evidencia desde Giza hasta Göbekli Tepe, desde el Nilo hasta las estrellas, desde la superficie de la meseta hasta los vacíos ocultos bajo ella. Cada paso nos llevará de vuelta a la misma pregunta inquietante: ¿qué habría pasado si los egipcios no hubieran construido las pirámides? El cielo se oscurece. La última luz se desvanece de la piedra caliza. En esta pausa entre el día y la noche, los monumentos parecen respirar con el peso del tiempo, no 4.500 años, sino quizás 10.000, quizás más. Las pirámides perduran, indiferentes a nuestras historias, sus piedras observando cómo los imperios florecen y se derrumban. Y si escuchamos con atención, podemos oír el silencio, no como ausencia, sino como presencia, una invitación, una pregunta, un recuerdo preservado en la geometría y la piedra. La esfinge espera. Las pirámides se alzan. Nuestra investigación apenas comienza. Si esta investigación sobre la historia olvidada te identifica, considera suscribirte para acompañarnos en futuros viajes a los misterios que se esconden más allá del conocimiento aceptado. Darle me gusta al video ayudará a otros a descubrir estas historias ocultas, y tus opiniones en los comentarios se unirán a la búsqueda continua de la verdad. Además, cuéntanos dónde estás y qué hora es en tu ciudad. Me encantaría saber de ti. Ahora deja que la evidencia hable. A continuación se encuentra la primera evidencia, la que no se puede explicar. La que está escrita en agua y piedra, la prueba geológica de que la esfinge existió miles de años antes del propio Egipto. El sol de la mañana se eleva sobre la meseta y la esfinge emerge de la sombra. Desde la distancia, parece atemporal, eterna, como si siempre hubiera ocupado este borde del desierto. Pero la distancia oculta la verdad. Para comprender lo que revela la esfinge, hay que descender al recinto que la alberga, el profundo foso rectangular excavado en la roca caliza, cuyos muros enmarcan el monumento como los de una antigua cantera. Al descender a ese espacio, el aire se vuelve más fresco. Los muros se alzan a ambos lados, bloqueando el viento, envolviéndote en piedra. Al pasar la mano por la superficie, se siente algo inesperado. No son los bordes afilados de la roca cincelada, ni el pulido suave de la mampostería tallada, sino surcos profundos e irregulares, canales verticales, bordes redondeados, superficies onduladas que se ondulan como olas congeladas. Esto no es obra de herramientas humanas. Es la firma del agua. En 1990, el Dr. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, se encontraba en este mismo recinto y observó lo que los egiptólogos habían pasado por alto durante décadas.
Formado para leer la piedra como los historiadores leen los pergaminos, Church reconoció de inmediato los patrones de erosión. Los muros de piedra caliza que rodeaban la esfinge presentaban las inconfundibles marcas de la erosión hídrica prolongada, profundas fisuras verticales talladas por siglos de lluvia. El tipo de erosión que se produce cuando el agua fluye constantemente sobre la roca, cortando hacia abajo con una fuerza paciente e implacable. Pero había un problema. Un problema profundo e inquietante. La meseta de Giza no ha experimentado precipitaciones de esa intensidad en casi 9000 años. El registro climático es claro. Alrededor del año 10.000 AC, al finalizar la última glaciación, el norte de África era verde. Los ríos fluían donde la arena ahora se extiende hasta el horizonte. Las praderas cubrían el Sáhara. Los hipopótamos vadeaban lagos que ya no existen. La lluvia caía con regularidad y en abundancia, moldeando el paisaje durante milenios. Pero alrededor del 7000 al 5000 AC, el clima cambió. Los monzones se retiraron. El Sáhara comenzó a transformarse en desierto. Para cuando la cuarta dinastía llegó al poder en el 2580 a.C., la meseta de Giza ya era árida, ya seca, ya el desierto que conocemos hoy. Si el recinto de la Esfinge muestra evidencia de erosión hídrica que requirió siglos de lluvia, entonces el monumento debe haber sido tallado y expuesto a los elementos durante ese clima anterior, más húmedo, miles de años antes de Cafre, miles de años antes de que Egipto existiera como un reino unificado. Los hallazgos de Church no se basaron en especulaciones. Se basaron en comparaciones geológicas, los mismos métodos empleados para datar patrones de erosión en cañones, lechos de ríos y acantilados de todo el mundo. Examinó la erosión del cuerpo de la esfinge y los muros del recinto y la comparó con la de estructuras cercanas cuyas fechas de construcción están firmemente establecidas. Los templos del Imperio Antiguo construidos durante la Cuarta Dinastía, estructuras que datan definitivamente del reinado de Kefren y sus sucesores, muestran patrones de erosión completamente diferentes. Sus superficies de piedra caliza están erosionadas horizontalmente, desgastadas por el viento y la arena, resultado de 4500 años de exposición al desierto. Los bordes son afilados donde están protegidos y desgastados donde están expuestos. Esto es erosión eólica, el lento roce de partículas suspendidas en el aire contra la piedra, el patrón de desgaste esperado para monumentos que se alzan en un clima árido. Pero el recinto de la Esfinge es diferente. Sus paredes presentan profundos surcos verticales, canales redondeados y ondulaciones ondulantes, resultado evidente del agua que fluye hacia abajo, se acumula y talla la roca durante largos periodos. El viento no talla verticalmente. La arena no crea fisuras redondeadas. Solo el agua, persistente y pesada, puede producir este tipo de erosión. El contraste es innegable. Sitúate en la base de la Esfinge y observa los muros del recinto. Luego, camina unos cientos de metros hasta el templo del valle, con su revestimiento de piedra caliza perfectamente ajustado. El templo muestra 4500 años de daños causados por el viento. El recinto de la Esfinge muestra algo mucho más antiguo. El análisis de Church sugirió que el cuerpo y el recinto de la Esfinge fueron tallados en algún momento entre el 7000 y el 9000 a.C., durante el periodo en que el norte de África aún recibía abundantes precipitaciones. Esto situaría el origen del monumento en el Neolítico, antes de la cerámica, una época en la que las sociedades humanas apenas comenzaban a experimentar con la agricultura, cuando aún no existía la escritura y cuando Egipto, como civilización, aún estaba a milenios de su nacimiento. Las implicaciones son asombrosas. Si la Esfinge es anterior al Egipto dinástico en 5.000, 6.000 o incluso 7.000 años, entonces el monumento no es obra de Kefren ni de ningún faraón. Es una reliquia de una época olvidada, un superviviente de un clima y una cultura completamente diferentes a los que posteriormente la reclamaron. Los egipcios habrían encontrado la Esfinge ya en pie, ya antigua, ya erosionada por lluvias que su propia civilización nunca presenció. Esta hipótesis enfrentó una resistencia inmediata. Los egiptólogos argumentaron que no existía ninguna cultura avanzada capaz de esculpir un monumento de estas características en el norte de África durante el Neolítico precerámico. La arqueología convencional sostiene que la escultura monumental en piedra y la construcción a gran escala surgieron únicamente con el auge de sociedades complejas, jerarquías y estados centralizados, ninguno de los cuales, según la cronología aceptada, existió antes del 4000 AC. Pero a la geología no le importa el consenso histórico. La roca registra el tiempo con una precisión indiferente.
Los patrones de erosión existen, encajen o no en nuestras narrativas. Y hay otro detalle que ahonda el misterio. La propia esfinge está tallada en el lecho rocoso vivo. Su cuerpo se moldeó retirando la caliza circundante en lugar de ensamblar bloques. El mismo lecho rocoso forma los muros del recinto. Cuando se creó el monumento, estos muros habrían sido frescos, afilados y recién expuestos. Con el tiempo, la erosión afectaría tanto al cuerpo de la esfinge como a los muros del recinto de manera similar, ya que forman parte de la misma formación geológica expuesta al mismo tiempo. Lo que Choch observó fue una erosión constante tanto en la esfinge como en los muros del recinto, evidencia de que se erosionaron juntos bajo las mismas condiciones y durante el mismo tiempo. Si la esfinge fue tallada en el 2500 a.C., los muros del recinto deberían mostrar 4500 años de erosión desértica, al igual que los templos cercanos. En cambio, muestran una erosión hídrica mucho más extensa, lo que indica exposición a un clima mucho más temprano y húmedo. La única explicación de esta discrepancia es aceptar que la esfinge es mucho más antigua. Los críticos señalaron reparaciones y modificaciones posteriores realizadas por las dinastías egipcias, argumentando que las restauraciones podrían confundir los patrones de erosión. Sin embargo, el análisis de Choch lo tuvo en cuenta. La piedra caliza central de los muros del recinto, bajo cualquier añadido posterior, muestra la erosión hídrica primaria. La mampostería egipcia posterior, claramente distinguible por sus juntas más estrechas y una erosión diferente, se asienta sobre el lecho rocoso más antiguo, marcado por la lluvia, como un remiendo sobre un tejido antiguo. Imaginen lo que esto significa. Imaginen el Sáhara no como un desierto, sino como una sabana, verdes praderas que se extienden bajo las lluvias estacionales, ríos que se abren camino a través del paisaje. Y en algún lugar de una meseta de piedra caliza con vistas a un valle fértil, alguien talló una figura colosal en la roca madre, quizás un león, o una criatura que ya no recordamos, con el rostro vuelto hacia el sol naciente. Pasan los siglos. Cae la lluvia. El monumento se desgasta. Las civilizaciones surgen y caen en ciclos que no podemos rastrear. El clima cambia. El Sáhara se seca. El monumento es enterrado, olvidado, redescubierto, enterrado de nuevo. Para cuando llegan los egipcios, ya es antiguo, sus orígenes se han perdido en el tiempo. Lo ven como un vestigio sagrado, lo excavan, lo restauran, tal vez vuelven a tallar la cabeza a semejanza de un faraón y lo incorporan a su propia mitología. No lo construyeron. Lo heredaron. Esto es lo que revela la piedra. No a través de jeroglíficos ni inscripciones, sino a través del lenguaje de la geología, un lenguaje que se expresa en patrones de erosión, registros climáticos y señales de meteorización. La evidencia es física, medible y reproducible. La lluvia grabó su testimonio en la piedra caliza mucho antes de que cualquier escriba aprendiera a escribir. Y si la esfinge es en realidad una superviviente de una civilización del Sáhara Verde, entonces constituye una prueba inquietante. Culturas humanas avanzadas podrían haber existido mucho antes de lo que nos han enseñado. No solo aldeas o asentamientos, sino sociedades capaces de planificar, esculpir y crear monumentos diseñados para perdurar. El desierto guarda sus secretos. Pero la piedra no miente. Las ranuras verticales en los muros del recinto permanecen, testigos silenciosos de las lluvias que cayeron cuando el Sáhara era joven, cuando el mundo era diferente, cuando alguien se paró en esta meseta y talló un monumento que sobreviviría a toda su civilización. La esfinge recuerda lo que la historia olvidó. Y la lluvia, imposible, antigua, innegable, permanece escrita en los muros. La piedra habla a través de patrones de erosión y señales de erosión. Pero los egipcios dejaron otro tipo de testimonio, tallado deliberadamente en monumentos, inscrito en estelas, preservado en textos destinados a proclamar las hazañas de los reyes. Y al leer esas inscripciones con atención, surge algo inesperado. Los propios egipcios nunca afirmaron haber construido la esfinge. De hecho, sus propios registros sugieren que creían que estos monumentos ya eran antiguos cuando los encontraron. Esta no es una teoría moderna. No es una especulación impuesta sobre piedras silenciosas. Proviene directamente de las inscripciones dejadas por los propios faraones, declaraciones grabadas en jeroglíficos, destinadas a ser leídas eternamente, preservadas en tablillas de piedra caliza que se alzan a la sombra de los mismos monumentos que describen. El más revelador de estos textos es la estela del inventario, descubierta en el siglo XIX cerca de la Gran Pirámide, tallada durante la dinastía 26 alrededor del 670 a.C.
La estela relata acontecimientos atribuidos al reinado de Keops, el faraón al que tradicionalmente se atribuye la construcción de la Gran Pirámide alrededor del 2580 a.C. Sin embargo, la inscripción no describe a Keops como constructor, sino como restaurador. El texto es explícito. Afirma que Keops descubrió la esfinge ya en pie, ya antigua, enterrada hasta los hombros en la arena. Según la estela, Keops retiró la arena, restauró el monumento y construyó un templo junto a él para honrar a los dioses. La inscripción también menciona las pirámides como estructuras existentes durante el reinado de Keops, no como proyectos encargados por él. Vuelve a leerlo. Según este antiguo registro egipcio, Keops no construyó la Gran Pirámide. La encontró. Los egiptólogos han descartado durante mucho tiempo la estela del inventario como una invención posterior, una pieza de revisionismo propagandístico creado más de 2000 años después de la muerte de Keops. Argumentan que la dinastía 26, un periodo marcado por los intentos de revivir la antigua gloria de Egipto, produjo numerosos textos que idealizan el pasado, atribuyendo historias falsas a los antiguos reyes para legitimar a los gobernantes contemporáneos. Pero desestimar la idea no es una explicación. Si la estela es una invención, ¿por qué los egipcios posteriores optarían por menospreciar el legado de Keops? ¿Por qué retratarlo como un restaurador en lugar del arquitecto del mayor monumento de la tierra? La propaganda suele inflar los logros, no reducirlos. Si el objetivo era glorificar la cuarta dinastía, ¿por qué no proclamar a Keops como el constructor supremo, el visionario que dirigió la construcción de la Gran Pirámide? La estela hace lo contrario. Presenta a Keops como alguien que se encontró con monumentos ya en pie, que ya necesitaban restauración. Sugiere que, incluso en su época, estas estructuras eran lo suficientemente antiguas como para estar enterradas, olvidadas y necesitar excavación. Y la estela del inventario no está sola. Otra inscripción, mucho más famosa e igualmente reveladora, se encuentra entre las patas de la propia esfinge. Conocida como la estela del sueño, fue erigida por el faraón Tutmosis IV alrededor del 1400 a.C., más de 1000 años después del reinado de Keops. La estela narra una historia. Siendo un joven príncipe, Tutmosis se durmió a la sombra de la esfinge durante una expedición de caza. En su sueño, la esfinge le habló, prometiéndole la realeza si limpiaba la arena que había vuelto a enterrar el monumento hasta el cuello. Tutmosis obedeció. Excavó la esfinge, la restauró y más tarde se convirtió en faraón. La estela del sueño conmemora este acto de restauración, y la inscripción describe específicamente la esfinge como en un estado de ruina y abandono, enterrada por las arenas del desierto sobre el que se había alzado desde tiempos inmemoriales. Nótese el lenguaje, desde tiempos inmemoriales, no desde el reinado de mi antepasado Kefren. No fue construida por la cuarta dinastía. El texto presenta la esfinge como algo ya antiguo, más allá de la memoria, algo que había permanecido en pie tanto tiempo que fue absorbido por el desierto y olvidado. ¿Por qué Tutmosis IV, faraón que gobernó más de 900 años después de la supuesta construcción de la esfinge, describiría el monumento como perdido en el tiempo? Si Kefren no hubiera tallado en el 2500 a.C., para el 1400 a.C. habría tenido aproximadamente 1100 años de antigüedad, una antigüedad significativa, pero no lo suficientemente antigua como para ser olvidada. Las pirámides de la cuarta dinastía aún se recordaban. Los nombres de los reyes aún se recitaban. Los templos aún se utilizaban. Entonces, ¿por qué la esfinge ya estaba enterrada, ya abandonada, ya tratada como algo más antiguo que el pasado recordado? La respuesta se aclara al dar un paso atrás y examinar el patrón general. A lo largo de múltiples dinastías, en inscripciones separadas por siglos, los textos egipcios describen sistemáticamente la esfinge y las pirámides no como creaciones de Egipto, sino como herencias de una época anterior. Hablan de restauración, excavación y redescubrimiento, no de la construcción original. Este patrón es significativo. Los egipcios eran meticulosos en la conservación de registros. Documentaban todo: guerras, comercio, construcción de templos, decretos reales, festividades religiosas. Los faraones proclamaban con orgullo sus proyectos de construcción, enumerando cada piedra colocada, cada dios honrado, cada enemigo derrotado. Los muros de los templos están cubiertos de inscripciones que celebran los logros de los reyes, a menudo exagerando sus hazañas hasta alcanzar proporciones divinas. Y, sin embargo, cuando se trata de los monumentos más grandiosos de Giza, este ostentoso registro guarda silencio.
No existen inscripciones contemporáneas de la cuarta dinastía dentro de la Gran Pirámide que describan su construcción. No hay relatos detallados de cómo se extrajeron, transportaron o ensamblaron las piedras. No hay jeroglíficos que proclamen la visión o el genio de la ingeniería de Keops. Solo silencio. Y textos posteriores que hablan de restauración en lugar de creación. Compare esto con otros monumentos egipcios. El templo de Karnak tiene inscripciones que detallan su expansión a lo largo de los siglos, enumerando a los reyes que añadieron columnas, puertas y santuarios. El templo funerario de Ramsés II en Abu Simbel está cubierto de tallas que proclaman sus victorias y su estatus divino. Incluso tumbas más pequeñas en el Valle de los Reyes están repletas de textos que guían a los difuntos en el más allá, con oraciones grabadas en cada superficie. Pero la Gran Pirámide, vacía de inscripciones. La Esfinge, sin mito de la creación, sin firma del constructor. Solo textos posteriores que describen el redescubrimiento. Esta ausencia no es casual. Es un vacío donde esperamos encontrar certeza. Y en ese vacío, las inscripciones posteriores susurran una posibilidad inquietante: los egipcios no construyeron estos monumentos porque ya existían cuando Egipto ascendió al poder. Consideren las implicaciones. Si la Esfinge ya estaba enterrada y olvidada para la época de Tutmosis IV, entonces debió haber permanecido en pie mucho más tiempo del que permite la cronología convencional. Los monumentos no se vuelven antiguos más allá de la memoria en tan solo 1000 años. No en una cultura que mantenía registros escritos continuos. No en una civilización que veneraba a sus antepasados y preservaba sus nombres. Pero si la Esfinge había estado en pie durante 5.000 años, 7.000 años, 10.000 años, entonces la frase, tiempo inmemorial, cobra sentido. Entonces, el entierro en la arena, la falta de memoria sobre sus orígenes, la constante necesidad de excavaciones y restauraciones, todo ello encaja en una narrativa diferente. Una narrativa en la que la Esfinge es anterior al propio Egipto. Los egipcios se encontraron con estos monumentos como los arqueólogos se encuentran con las ruinas hoy en día, como vestigios de algo más antiguo, algo construido por personas cuyos nombres se habían perdido, cuyos propósitos se habían desvanecido en la leyenda. Los restauraron. Los veneraron. Construyeron templos a su alrededor. Pero no los construyeron. Esto es lo que revelan sus propias inscripciones y estamos dispuestos a leerlas sin el sesgo de la narrativa moderna. La estela del inventario y la estela del sueño no son anomalías aisladas. Son evidencia de una tradición consistente en la que las pirámides y la Esfinge se entendían como legados de una época desaparecida, no creaciones de la cuarta dinastía. ¿Por qué, entonces, la egiptología convencional insiste en que Keops construyó la Gran Pirámide y que Kefren talló la Esfinge? La respuesta reside, en parte, en la ausencia de pruebas alternativas. Sin inscripciones contemporáneas, los egiptólogos se basan en conexiones circunstanciales, la proximidad de las pirámides a los lugares de enterramiento de la cuarta dinastía, las similitudes estilísticas entre ciertas estatuas y la cabeza de la Esfinge, y la viabilidad logística del cronograma de construcción. Pero la evidencia circunstancial no es lo mismo que la prueba. Y cuando los propios textos egipcios contradicen la cronología aceptada, debemos preguntarnos, ¿en qué historia confiamos? ¿Y por qué? El sol se pone de nuevo sobre Giza y la Esfinge vuelve a la sombra. La estela del sueño yace silenciosa entre sus patas. Sus jeroglíficos aún son legibles después de 3400 años. Las palabras permanecen, tiempo inmemorial. No reciente. No recordado. No reivindicado. Incluso los egipcios, maestros de la piedra y la escritura, contemplaban estos monumentos con asombro e incertidumbre. Se consideraban no los arquitectos de la eternidad, sino sus custodios, no los creadores de la Esfinge, sino quienes la encontraron, enterrada y olvidada, esperando bajo la arena. Los monumentos ya eran antiguos cuando Egipto era joven. Las inscripciones lo dicen. La geología lo confirma. Y el silencio dentro de las pirámides, intacto por la mano jactanciosa de ningún faraón, resuena con la misma verdad. Estas no son tumbas de reyes. Son reliquias de algo más antiguo. Y los egipcios lo sabían. Si los egipcios heredaron los monumentos en lugar de construirlos, la siguiente pregunta se hace inevitable: ¿para qué se diseñaron originalmente estas estructuras? Para responderla, debemos dejar atrás el sol del desierto y adentrarnos en el interior de la Gran Pirámide, en pasajes tallados con una precisión imposible, en cámaras que desafían la lógica del entierro,
En un silencio que se asemeja menos a una tumba y más a una máquina esperando ser comprendida. La entrada es estrecha, empinada y sofocante. Desciendes por el pasadizo original, encorvado y con cuidado, con las paredes de piedra caliza apretándose a ambos lados. El aire se enfría. Los sonidos del mundo exterior se desvanecen. Y entonces el pasadizo se abre, y te encuentras en la gran galería, un corredor tan vasto, tan arquitectónicamente sofisticado que te deja paralizado. La gran galería se eleva casi 9 metros de altura. Sus muros, con ménsulas superpuestas de losas de piedra caliza que se estrechan hacia el techo, crean una estructura a la vez funcional e inexplicable. Cada piedra está cortada con tolerancias medidas en fracciones de milímetro. Los ángulos son perfectos. La alineación es precisa. Y al fondo, el pasadizo conduce hacia arriba, a la Cámara del Rey, una sala construida íntegramente con bloques de granito rojo, cada uno de decenas de toneladas de peso, encajados tan firmemente que ni una cuchilla puede deslizarse entre ellos. Quédate en esa cámara. Deja que el silencio te rodee. Y pregúntate, ¿te parece una tumba? No hay jeroglíficos en las paredes. No hay oraciones por los muertos. No hay murales pintados que representen el viaje a través del inframundo. No hay inscripciones que nombren a un faraón ni invoquen la protección de los dioses. Todas las demás tumbas reales de Egipto están repletas de textos rituales, imágenes y hechizos tallados en piedra para guiar a los difuntos a través de los peligros del más allá. Las paredes de las tumbas del Valle de los Reyes están cubiertas, de suelo a techo, con escenas del libro de los muertos, deidades protectoras y declaraciones de realeza divina. Pero aquí, en el mayor monumento jamás construido, no hay nada. Solo paredes lisas de granito, un techo plano y, en el centro de la sala, una enorme caja rectangular tallada en un solo bloque de granito rojo. Esta caja, a menudo llamada sarcófago, se ha convertido en la pieza central de la teoría de la tumba. Los egiptólogos argumentan que estaba destinada a albergar el cuerpo de Keops, que los ladrones de tumbas la vaciaron en la antigüedad y que el propósito de la pirámide es evidente. Pero la propia caja contradice esta interpretación. Carece de tapa. Nunca la tuvo. Las superficies interiores son ásperas, sin pulir, inadecuadas para albergar un cuerpo envuelto en lienzos sagrados. No hay inscripciones, ni cartuchos, ni indicios de que alguna vez se usara para enterramiento. Y aquí está el detalle crucial, la caja es más ancha que los pasadizos que conducen a la cámara del rey. No pudo haber sido traída después de que la cámara fuera sellada. Debió haber sido colocada durante la construcción, tallada en el sitio o incorporada a la estructura desde el principio. Las tumbas no se diseñan así. Los sarcófagos se introducen durante el entierro, no se incrustan como elementos arquitectónicos. La caja de granito de la cámara del rey funciona más como un componente del diseño de la pirámide que como un objeto funerario. Y luego está el sonido. En los últimos años, investigadores que estudian las propiedades acústicas de la cámara del rey descubrieron algo extraordinario. La sala resuena a una frecuencia específica, 110 hercios. Cuando se introduce un sonido, una voz, un tambor, un tono, las paredes de granito lo amplifican, creando una resonancia armónica que vibra a través de la piedra y penetra en el cuerpo de quien se encuentra dentro. Esta frecuencia no es aleatoria. Estudios neurocientíficos han demostrado que 110 hercios pueden alterar la actividad de las ondas cerebrales, induciendo estados asociados con la meditación, el trance y la conciencia elevada. ¿Se diseñó la cámara para esto? ¿Se construyó para resonar, para amplificar el sonido, para crear una experiencia más allá de lo físico? De ser así, no era una tumba. Era un instrumento. La gran galería también desafía la lógica funeraria. Sus muros voladizos crean un espacio que amplifica el sonido, canalizando las ondas acústicas hacia arriba y concentrándolas hacia la cámara del rey. Algunos investigadores han propuesto que la galería albergaba en su día resonadores de madera o metal, dispositivos que vibraban a frecuencias específicas, convirtiendo todo el pasaje en una cámara acústica sintonizada. Los nichos tallados en las paredes de la galería, que durante mucho tiempo se consideraron simbólicos, podrían haber sido ranuras funcionales diseñadas para albergar componentes de un mecanismo ahora desaparecido. Al adentrarse en la pirámide, las anomalías se multiplican. Bajo la cámara del rey se encuentra la cámara de la reina, otra sala de granito con estrechos conductos que se extienden desde sus paredes. Estos conductos no conducen al exterior. Estaban sellados desde dentro, sin que se supiera su propósito.
Pero cuando los ingenieros midieron sus ángulos, descubrieron algo asombroso. Los ejes se alinean con estrellas específicas, tal como habrían aparecido en el cielo nocturno hace miles de años. El eje sur, desde la cámara de la reina, apunta hacia Sirio. El eje norte se alinea con la estrella Tuban, que sirvió como estrella polar durante la época en que el Sáhara aún era verde. Estas no son orientaciones aleatorias. Son alineaciones calculadas y astronómicamente precisas que requirieron conocimiento de la mecánica celeste, la posición de las estrellas y la lenta oscilación del eje terrestre, conocida como precesión. ¿Por qué una tumba contendría galerías estelares? ¿Por qué orientar las cámaras hacia las constelaciones? Los egipcios asociaban ciertas estrellas con dioses y el más allá. Pero este nivel de precisión va más allá del simbolismo. Estas alineaciones sugieren que la pirámide fue construida por personas que entendían los cielos con precisión científica, que rastreaban el firmamento no solo por rituales, sino por razones que aún desconocemos por completo. Y luego está el granito en sí. La cámara del rey está construida con granito rojo de Asuán, una piedra rica en cristales de cuarzo. El cuarzo es piezoeléctrico, genera una carga eléctrica al someterse a presión. El inmenso peso de la pirámide, al presionar los bloques de granito, crearía una presión continua, lo que podría generar campos eléctricos débiles dentro de la cámara. Combinado con la resonancia acústica y las alineaciones estelares, esto plantea una pregunta que los arqueólogos se resisten a plantear: ¿fue la Gran Pirámide diseñada para aprovechar la energía? Quizás no en el sentido moderno de generación de energía, sino en formas que aún desconocemos. Como un dispositivo para concentrar el sonido, la luz o los campos electromagnéticos. Como una estructura construida según principios físicos que se alinean con las fuerzas naturales. Como una máquina construida para fines que trascienden el entierro. La evidencia matemática respalda esta interpretación. Las dimensiones de la Gran Pirámide contienen información que va mucho más allá de la que requiere una tumba. La razón entre su altura y el perímetro de su base es exactamente 2π, lo que significa que las proporciones de la pirámide contienen π, la constante matemática que define círculos y esferas. La altura de la pirámide multiplicada por 43.200 equivale al radio polar de la Tierra. El perímetro multiplicado por el mismo número equivale a la circunferencia ecuatorial de la Tierra. Esto no es casualidad. El número 43.200 es significativo en los sistemas astronómicos antiguos, ya que representa una fracción del ciclo de precesión, la oscilación de 25.920 años del eje de la Tierra. Los constructores codificaron datos geodésicos, las dimensiones de la Tierra, en una estructura supuestamente construida como tumba para un solo rey. ¿Por qué? La pirámide también está alineada con el norte verdadero con una precisión de 3/60 de grado, más precisa que la de la mayoría de los edificios modernos. Lograrlo requiere topografía avanzada, observación astronómica y un conocimiento profundo de la rotación terrestre. La alineación cardinal no es simbólica. Es funcional, como si la pirámide hubiera sido diseñada para interactuar con la geometría del planeta. Pi, la proporción áurea, aparece en el ángulo de inclinación de la pirámide. Las dimensiones de la cámara del rey reflejan relaciones matemáticas armónicas. La estructura está repleta de información codificada, constantes, proporciones y medidas que sugieren que los constructores poseían conocimientos de matemáticas, astronomía y las propiedades físicas de la Tierra. Si esto era una tumba, ¿por qué codificar tal información? ¿Por qué construir con tanta precisión? ¿Por qué alinearse con estrellas y puntos cardinales? ¿Por qué construir cámaras acústicas y salas de granito rellenas de cuarzo? La evidencia apunta en una dirección: la Gran Pirámide no se construyó como una tumba. Se construyó como algo más, un instrumento científico, una estructura resonante, un marcador geodésico, un depósito de conocimiento preservado en piedra. Las tumbas son lugares de ritual y memoria. Están decoradas, inscritas y llenas de objetos destinados a servir a los muertos en el más allá. La Gran Pirámide no contiene nada de esto. Es silenciosa, matemática, precisa. No habla con palabras, sino con proporciones, frecuencias y alineaciones. Se siente menos como una cámara funeraria y más como un plano, una estructura diseñada para comunicar información a quien posea el conocimiento para leerla. Al salir de la pirámide y adentrarse en el sol del desierto, la pregunta te persigue: si no era una tumba, ¿qué era entonces? ¿Qué pretendían lograr sus constructores? ¿Qué conocimiento preservaban?
¿Y por qué, después de tanto tiempo, seguimos negándonos a ver la pirámide tal como es? No es una tumba. Es una máquina. Un monumento a una ciencia que hemos olvidado. Un mensaje grabado en piedra, a la espera de que alguien lo entienda. El silencio dentro de la pirámide no es el silencio de la muerte. Es el silencio de algo que espera, algo inacabado, algo que aún resuena con propósito. Incluso ahora, tras milenios de abandono, apenas hemos comenzado a escuchar. Si la Gran Pirámide no es una tumba y sus cámaras fueron diseñadas para fines que aún desconocemos, la siguiente pregunta se vuelve crucial: ¿qué más se esconde en su interior? Durante más de un siglo, los exploradores asumieron que el interior de la pirámide había sido completamente cartografiado: 3 cámaras principales, un puñado de pasajes y nada más. Pero en 1993, un ingeniero alemán llamado Rudolf Gantenbrink envió un pequeño robot a un pozo donde ningún humano podía entrar. Y lo que descubrió lo cambió todo. El pozo en cuestión se extiende desde la Cámara de la Reina, una de las salas centrales de la pirámide. Mide apenas 20 centímetros cuadrados, demasiado estrecho para que entre cualquier persona, demasiado pequeño incluso para un niño. Durante décadas, los egiptólogos desestimaron estos pozos por su simbolismo, llamándolos pozos de aire o pozos del alma, diseñados para permitir que el espíritu del faraón ascendiera a las estrellas. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué los sellaron desde dentro? ¿Por qué construir pasadizos que no llevan a ninguna parte? Gantenbrink diseñó un pequeño robot rastreador equipado con cámara y luces. Lo llamó Upuaut, en honor al dios egipcio que abre el camino. El 22 de marzo de 1993, el robot entró en el pozo sur de la Cámara de la Reina y comenzó su lento ascenso. La cámara transmitía imágenes granuladas a monitores en el exterior de la pirámide. Paredes lisas de piedra caliza. Ángulos cerrados. El pozo ascendía sin parar hacia la oscuridad. Y entonces, a 65 metros del pasaje, el robot se detuvo. Bloqueando el paso había una puerta de piedra caliza. No una sección derrumbada. No escombros. Una puerta, colocada deliberadamente, cuidadosamente ajustada, con 2 pasadores o manijas de cobre que sobresalían de su superficie. La puerta estaba pulida y lisa, encajada a ras de las paredes del hueco, claramente intencional. No estaba diseñada para impedir el paso de personas. Para empezar, nadie cabía en el hueco. Estaba diseñada para sellar algo. El descubrimiento fue inmediatamente controvertido. Si la pirámide era simplemente una tumba, ¿por qué sus constructores habrían construido estrechos pozos que conducían a puertas selladas en las profundidades de la estructura? ¿Qué propósito podrían tener? Y, aún más importante, ¿qué había más allá? Durante casi una década, la puerta permaneció intacta. Las solicitudes para explorar más a fondo se retrasaron, se aplazaron y se vieron envueltas en trabas burocráticas. Finalmente, en 2002, un equipo dirigido por el Dr. Zahi Hawass, entonces arqueólogo jefe de Egipto, recibió permiso para perforar un pequeño agujero en la puerta con una cámara de fibra óptica. El evento fue televisado en directo, transmitido a millones de espectadores como si el mayor secreto de la pirámide estuviera a punto de ser revelado. La cámara atravesó el agujero. El objetivo se ajustó. Y al otro lado de la primera puerta, a escasos centímetros, había una segunda. Otro bloque de piedra caliza. Otra barrera, sellando el pozo aún más profundamente en la pirámide. La transmisión terminó abruptamente. La investigación se cerró. No se autorizó ninguna exploración adicional. La segunda puerta permanece intacta. El pozo permanece sellado. Y las preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué construir una puerta dentro de un pasaje al que ningún humano puede acceder? ¿Por qué colocar una segunda puerta inmediatamente después de la primera? Si estos pasajes eran simbólicos, ¿por qué sellarlos tan deliberadamente? ¿Y por qué, cuando la tecnología moderna finalmente permitió la exploración, el acceso se restringió repentinamente? El patrón se repite a lo largo de la pirámide. En el pozo norte de la Cámara de la Reina, los exploradores encontraron una configuración similar, un estrecho pasaje que conducía hacia arriba, un objeto metálico incrustado en la piedra y, una vez más, un acceso restringido que impedía una mayor investigación. Los escaneos de radar realizados en la década de 1980 y de nuevo en la década del 2000 revelaron anomalías en toda la pirámide, huecos, cámaras y cavidades que no aparecen en ningún plano arquitectónico. Algunos escaneos mostraron espacios huecos bajo la cámara del rey.
Otros detectaron grandes huecos en la mampostería central de la pirámide, espacios que no deberían existir si la estructura fuera simplemente una pila sólida de bloques de piedra caliza. Pero cada vez que se detectan estas anomalías, la exploración se detiene. Se niega el acceso. Los datos se clasifican o se descartan. Y la narrativa oficial permanece inalterada: la pirámide es una tumba, completamente explorada, que ya no esconde secretos. Al descender bajo la propia meseta de Giza, el misterio se intensifica. En 1999, el propio Hawass anunció el descubrimiento de un complejo subterráneo conocido como el Pozo de Osiris. Ubicado cerca de la calzada que conecta las pirámides con la Esfinge, el pozo desciende más de 27 metros a través de un lecho de roca sólida, atravesando 3 niveles de cámaras antes de llegar a una última sala sumergida en aguas subterráneas. En el nivel más bajo, los exploradores encontraron un enorme sarcófago de granito rodeado de cámaras más pequeñas, todas talladas en la roca con una precisión que rivaliza con la pirámide misma. La explicación oficial presenta el Pozo de Osiris como una tumba simbólica, un cenotafio que representa el lugar de enterramiento mitológico de Osiris, dios del inframundo. Sin embargo, la estructura desafía esta interpretación. El pozo requirió ingeniería avanzada para excavarlo, cortando piedra caliza y granito, gestionando las aguas subterráneas y construyendo cámaras a profundidades que desafían incluso las técnicas de perforación modernas. La cámara más baja permanece parcialmente sumergida, se desconocen sus dimensiones completas y su propósito no se explica. Y aquí está el detalle inquietante: la datación por radiocarbono del material orgánico hallado en el pozo sugiere que podría ser más antiguo que la cuarta dinastía. Mucho más antiguo. De ser cierto, esto significaría que el Pozo de Osiris, al igual que la Esfinge, es anterior al auge del Egipto dinástico. Significaría que existen estructuras bajo Giza construidas por la misma cultura desconocida que dejó la Esfinge marcada por la lluvia y la pirámide con código matemático. Los estudios de radar y sísmicos realizados alrededor de la Esfinge han revelado anomalías similares. Los escaneos del subsuelo muestran vacíos, túneles y cámaras bajo el monumento, espacios que no corresponden a ninguna excavación conocida. A principios de la década de 1990, investigadores que utilizaron un radar detectaron lo que parecía ser una gran cámara rectangular justo debajo de las patas de la Esfinge. El descubrimiento generó atención internacional y llamados a excavar. Se denegó el permiso. La zona fue declarada zona prohibida. Y una vez más, la exploración se detuvo justo cuando parecía más prometedora. ¿Por qué? Si estas cámaras son simplemente vacíos naturales o túneles vacíos, ¿por qué no abrirlas y confirmarlo? Si no contienen nada significativo, ¿por qué restringir el acceso? El patrón no sugiere ausencia de evidencia sino supresión de la misma, un esfuerzo deliberado por controlar lo que se descubre y, más importante aún, lo que se revela al público. Consideremos la lógica. La Gran Pirámide es el monumento más estudiado de la historia de la humanidad. Ha sido medida, escaneada, explorada y analizada durante siglos. Y, sin embargo, cada vez que la tecnología moderna descubre algo inesperado, una puerta sellada, un vacío oculto, una cámara subterránea, se restringe el acceso y se detiene la investigación. Este no es el comportamiento de arqueólogos que confían en su comprensión. Es el comportamiento de instituciones que protegen una narrativa de la evidencia que la contradice. Los pozos dentro de la pirámide no se construyeron para ventilación. No eran pasajes simbólicos para el alma. Se construyeron con un propósito, se sellaron deliberadamente y se ocultaron por razones que los constructores no explicaron. Las puertas no impiden el paso a la gente. Nunca fueron diseñadas para la gente. Guardan algo dentro. O preservan algo tras ellas, quizás conocimiento, objetos, evidencia de la verdadera función de la pirámide. ¿Qué hay tras la segunda puerta? ¿Qué hay en los vacíos detectados por el radar? ¿Qué cámaras permanecen selladas bajo la Esfinge, bajo la meseta, bajo siglos de arena y silencio? No lo sabemos. Y cada vez parece más que no deberíamos saberlo. La pirámide se construyó con tolerancias milimétricas. Sus pasajes se alinean con las estrellas. Sus dimensiones representan la Tierra. Cada detalle sugiere intencionalidad, planificación y propósito. Entonces, ¿por qué crearían los constructores pozos que conducían a puertas selladas? ¿Por qué construir cámaras subterráneas a profundidades que requerían ingeniería avanzada? ¿Por qué ocultar cámaras bajo la Esfinge, sellarlas y no dejar constancia de su contenido?
La única respuesta que se ajusta a la evidencia es la que la arqueología convencional se niega a considerar: estas estructuras fueron diseñadas para preservar algo. No cuerpos. No tesoros. Algo más valioso: información, quizás tecnología, evidencia de una cultura que sabía que se enfrentaba a una catástrofe y decidió codificar su conocimiento en piedra, en matemáticas, en cámaras ocultas que sobrevivirían al paso del tiempo. Las puertas estaban destinadas a ser encontradas, pero solo por aquellos capaces de comprender lo que se esconde tras ellas. Los sellos no fueron diseñados para impedir la entrada de ladrones de tumbas. Fueron diseñados para proteger lo que había dentro del tiempo mismo. Y nosotros, de pie en el umbral, equipados con robots y cámaras de fibra óptica, por fin podemos abrirlas. Pero cada vez que llegamos a ese umbral, se nos niega el acceso. La puerta permanece cerrada. La cámara permanece sellada. Y las preguntas se multiplican en el silencio. ¿Qué hay tras la segunda puerta? ¿Qué yace bajo la esfinge? ¿Qué conocimiento ocultaron los constructores en cámaras que no se nos permite explorar? La pirámide no guarda a los muertos. Guarda secretos. Y alguien, en algún lugar, ha decidido que esos secretos deben permanecer enterrados. El robot permanece inactivo, con la cámara apagada. Los pozos permanecen sellados. Los vacíos bajo Giza permanecen inexplorados. Y el mayor misterio ya no es qué contiene la pirámide, sino por qué se nos impide descubrirlo. Las puertas selladas bajo la piedra son un tipo de silencio. Pero hay otro, quizás más inquietante: el silencio de los registros que una vez existieron y luego desaparecieron, borrados por el fuego, las inundaciones o la destrucción deliberada. Si los constructores de las pirámides dejaron testimonio escrito que explica sus orígenes, ¿dónde está? Y si tales registros existieron alguna vez, ¿qué sucedió con ellos? La respuesta podría estar en fragmentos, ecos de textos perdidos, referencias a manuscritos que ya no se conservan, historias preservadas en los márgenes de la historia antes de que también desaparecieran. Una de estas historias se refiere a un manuscrito copto supuestamente descubierto en el siglo XIX, un texto que, de ser auténtico, desmentiría todo lo que creemos sobre la antigüedad de la pirámide. Pero el manuscrito ya no existe, destruido en circunstancias aún inciertas, dejando solo descripciones, traducciones parciales y la inquietante posibilidad de que alguna vez tuviéramos pruebas de los orígenes prehistóricos de la pirámide y las perdiéramos. La historia comienza en las bibliotecas del antiguo Cairo, donde coleccionistas y eruditos europeos del siglo XIX buscaban textos antiguos ocultos en monasterios coptos, colecciones privadas y archivos olvidados. Durante este periodo, Egipto era un tesoro para los anticuarios. La expedición de Napoleón había despertado la fascinación europea por la historia egipcia, y manuscritos, papiros y artefactos salieron del país a raudales hacia museos y manos privadas. Entre estas adquisiciones se encontraban textos cristianos coptos, escritos conservados por monjes que habían heredado bibliotecas de tradiciones egipcias anteriores, algunas de las cuales se remontan a los periodos ptolemaico y romano y, en casos raros, incluso anteriores. Uno de estos manuscritos, supuestamente descubierto en un monasterio a las afueras de El Cairo, contenía un pasaje que dejó atónito al coleccionista que lo leyó por primera vez. El texto, escrito en escritura copta, pero aparentemente traducido de una fuente más antigua, describía las pirámides en términos que contradecían toda la historia conocida. Según quienes lo vieron, el manuscrito afirmaba que las pirámides fueron construidas antes de las palabras, es decir, antes de que existiera el lenguaje escrito, y antes de que el río conociera su lugar, lo que implicaba una época en la que el Nilo aún no se había asentado en su curso actual. De ser exacto, esto situaría la construcción de la pirámide en un periodo anterior no solo al Egipto dinástico, sino también al establecimiento del sistema del río Nilo tal como lo conocemos. Estudios geológicos sugieren que el Nilo experimentó cambios significativos hace unos 10.000 a 12.000 años, a medida que el clima africano pasó de las condiciones húmedas del período africano húmedo al árido entorno desértico actual. Un texto que afirmara que las pirámides existían antes de que el río conociera su ubicación estaría describiendo una estructura construida durante o antes de este cambio climático, miles de años antes de la Cuarta Dinastía, antes de la escritura, antes de la historia registrada. El coleccionista que descubrió el manuscrito supuestamente tomó notas e intentó traducirlo. Mostró el texto a sus colegas, lo que desató un debate sobre su autenticidad y significado. Algunos lo descartaron como una invención medieval, un texto místico o alegórico que no debía interpretarse literalmente.
Otros, intrigados, vieron en el manuscrito ecos de antiguas tradiciones egipcias que hablaban de épocas primordiales anteriores a los propios dioses. Pero antes de que el manuscrito pudiera ser estudiado, fotografiado o preservado adecuadamente, fue destruido. Los relatos varían. Algunas fuentes afirman que se perdió en un incendio que consumió el patrimonio del coleccionista. Otras sugieren que fue quemado deliberadamente por desconocidos. Algunas referencias sugieren que el manuscrito fue vendido a un particular y luego desapareció, desconociéndose su paradero actual. Lo que queda son descripciones de segunda mano, fragmentos de traducciones registrados en cartas y diarios, y el testimonio de monjes que afirmaron que su monasterio alguna vez había albergado el texto. ¿Por qué alguien destruiría un documento así? Si el manuscrito era una falsificación, una pieza de ficción histórica creada para mistificar o engañar, ¿por qué no exponerlo como tal y preservarlo como una curiosidad? Las falsificaciones son valiosas por sí mismas. Revelan las creencias y los motivos de sus creadores, los contextos históricos en los que se realizaron. Los académicos estudian las falsificaciones precisamente porque nos dicen que quería creer la gente, que narrativas buscaban construir. Pero este manuscrito, si era una falsificación, se comportaba de forma extraña. No glorificaba a Egipto. No enaltecía a los faraones ni ampliaba sus logros. Al contrario, los menospreciaba, sugiriendo que las pirámides, los monumentos más importantes de Egipto, no eran egipcias en absoluto, sino reliquias de una cultura anterior, sin nombre. Esto es lo contrario de lo que suelen hacer los falsificadores. Cuando alguien inventa un texto antiguo, suele buscar realzar el prestigio de una civilización, inventar reyes legendarios o reivindicar la sabiduría ancestral o el favor divino. No borran el crédito de su propia cultura ni lo atribuyen a un predecesor desconocido. El contenido del manuscrito, según lo describen quienes afirman haberlo visto, concuerda de forma inquietante con la evidencia que ha salido a la luz recientemente. La frase, antes de que el río conociera su lugar, coincide con la investigación geológica que muestra que el curso del Nilo cambió drásticamente durante la transición del período húmedo africano al clima árido actual. La idea de una construcción, antes de las palabras, concuerda con la ausencia total de inscripciones en el interior de la Gran Pirámide y la falta de textos contemporáneos de la Cuarta Dinastía que describan su construcción. Y la destrucción del manuscrito se ajusta a un patrón más amplio de registros perdidos en torno a las pirámides. Consideremos lo que ha desaparecido a lo largo de los milenios, el contenido de la Biblioteca de Alejandría, que albergaba textos de todo el mundo antiguo, incluyendo registros egipcios anteriores al período ptolemaico, los archivos del Templo de Heliópolis, que se dice que contienen conocimiento de las primeras dinastías egipcias, dispersados o destruidos, numerosos papiros e inscripciones perdidos por el tiempo, el fuego, la conquista y el abandono. Lo que queda es una fracción de lo que existió. En este contexto, el manuscrito copto perdido no es una anomalía aislada. Forma parte de un patrón en el que desaparecen los registros que desafían la cronología aceptada, mientras que los textos que refuerzan la narrativa convencional se conservan y se repiten. Ya sea por accidente o por diseño, el resultado es el mismo, se borran las historias alternativas y la historia que nos queda es la que sobrevivió, no necesariamente la que era verdadera. Los monjes coptos, herederos de las tradiciones cristianas egipcias, a menudo preservaban conocimientos que se remontaban al Egipto precristiano. Traducían textos antiguos, copiaban manuscritos y mantenían bibliotecas que conectaban el pasado faraónico con el presente medieval. Si el manuscrito existía, probablemente no se trataba de un original copto, sino de una traducción o resumen de algo más antiguo, quizás un texto del período ptolemaico o incluso anterior, que preservaba tradiciones orales o registros escritos que se remontaban al pasado prehistórico de Egipto. Los monjes que, según se dice, custodiaban el manuscrito afirmaban que formaba parte de una colección heredada de un monasterio anterior, que había perdurado durante siglos y acumulado textos de diversas fuentes. Cuando los coleccionistas europeos llegaban en busca de manuscritos para comprar o estudiar, se les mostraban documentos que incluían no solo escritos cristianos, sino también material más antiguo, mitos, leyendas y relatos históricos que no encajaban perfectamente en los marcos bíblicos o clásicos. Y entonces el manuscrito desapareció. Perdido en el fuego, dijeron. O vendido y escondido. O tomado por quienes preferían que permaneciera oculto. ¿Qué decía realmente? Quizás nunca lo sepamos. Lo que queda son ecos, las frases,
Antes de las palabras, y, antes de que el río conociera su lugar, repetidas en cartas, diarios y relatos de segunda mano de académicos que oyeron hablar del texto pero nunca lo vieron. Estos fragmentos son tentadores, sugerentes, pero en última instancia inverificables. No podemos probar la existencia del manuscrito. No podemos probar su autenticidad. Y no podemos recuperar lo escrito en páginas que ya no existen. Pero la historia perdura. Y plantea una pregunta que resuena con todo lo que hemos descubierto hasta ahora: si existieran registros que probaran que las pirámides eran mucho más antiguas de lo que nos han enseñado, ¿qué pasaría con ellas? ¿Se preservarían, estudiarían e integrarían en nuestra comprensión de la historia? ¿O serían descartadas, suprimidas o destruidas, deliberada o convenientemente, porque amenazan una narrativa que se ha repetido durante tanto tiempo que se ha vuelto indistinguible de la realidad? La Gran Pirámide yace en silencio, sin inscripciones. La Esfinge está marcada por las lluvias de una época anterior a Egipto. Puertas selladas permanecen inexploradas. Y un manuscrito que podría haberlo explicado todo quedó reducido a cenizas. La memoria, al parecer, es frágil. La piedra perdura donde el pergamino arde. Y quizá por eso los constructores decidieron codificar su mensaje no en palabras, sino en geometría, en alineaciones, en dimensiones que no se borran fácilmente, porque sabían que las palabras podían perderse, los pergaminos podían arder, pero la piedra, si se cortaba con la precisión suficiente, si se colocaba con la deliberación debida, podría sobrevivir incluso cuando la memoria misma se destruyera. El manuscrito perdido ha desaparecido. Pero las pirámides permanecen. Y aún susurran lo que el texto podría haber dicho: somos más antiguos de lo que crees, más antiguos que la historia, más antiguos que las palabras. El fuego que consumió el manuscrito quizá haya silenciado una voz. Pero las piedras siguen hablando. Si las pirámides son reliquias de una época olvidada, si la Esfinge lleva las cicatrices de un clima desaparecido, si cámaras selladas y manuscritos perdidos insinúan un conocimiento deliberadamente oculto, entonces una pregunta se hace inevitable: ¿fue este fenómeno exclusivo de Egipto? ¿O se extiende el patrón más allá del Nilo, más allá del norte de África, a través del propio mundo antiguo? La respuesta, al comenzar a analizarla, es tan inquietante como innegable: Giza no está sola. A lo largo de continentes, dispersos por paisajes separados por océanos y milenios, se alzan monumentos que desafían la cronología aceptada de la civilización humana. Estructuras tan antiguas que anteceden a la escritura, tan enormes que desafían la ingeniería moderna, tan precisas que sugieren un conocimiento que no debería haber existido cuando los cazadores-recolectores aún vagaban por la tierra. Estas no son tumbas. No son logros aislados de culturas individuales que surgieron de forma independiente. Forman un patrón, una firma global de construcción avanzada que aparece miles de años antes de lo que la historia afirma, construida por pueblos cuyos nombres desconocemos, cuyos propósitos permanecen ocultos y cuya existencia misma ha sido borrada de la historia que nos contamos sobre los orígenes de la civilización. El primero, y quizás el más revolucionario, de estos yacimientos se encuentra en el sureste de Turquía, en una ladera árida con vistas a las llanuras mesopotámicas. Se llama Göbekli Tepe. Y hasta que comenzaron sus excavaciones en la década de 1990, nadie creía que tal lugar pudiera existir. Göbekli Tepe tiene 12.000 años de antigüedad. Para ponerlo en perspectiva, ya era antiguo cuando supuestamente se construyeron las primeras pirámides. Es 7.000 años anterior a Stonehenge. Es anterior a la cerámica, la metalurgia y la rueda. Fue construido durante el Neolítico, un periodo en el que los seres humanos, según todos los libros de texto, aún eran cazadores-recolectores nómadas, viviendo en pequeños grupos sin autoridad centralizada, sin mano de obra excedente y sin capacidad para la arquitectura monumental. Y, sin embargo, ahí sigue. El sitio consta de enormes círculos de piedra, cada uno anclado por pilares en forma de T tallados en piedra caliza, algunos de los cuales pesan más de 10 toneladas. Los pilares están cubiertos de intrincados grabados, animales, símbolos abstractos, figuras humanas, representados con una destreza que rivaliza con tradiciones artísticas muy posteriores. Las piedras se extrajeron de la roca madre, se transportaron cuesta arriba y se erigieron en disposiciones precisas. Los círculos fueron enterrados deliberadamente, una capa sobre otra, como si el sitio estuviera destinado a ser preservado en lugar de utilizado. Pero esto es lo que hace a Göbekli Tepe tan disruptivo: fue construido antes de la agricultura. Quienes tallaron estos pilares aún no habían domesticado cultivos ni animales.
No tenían ciudades, ni reyes, ni lengua escrita. Y, sin embargo, organizaron el trabajo a una escala que requirió cientos de trabajadores sostenidos durante generaciones, coordinando la extracción, el tallado y la construcción con una eficiencia que sugiere no solo habilidad, sino también una complejidad social mucho mayor de lo que permite la cronología. Si Göbekli Tepe pudo existir hace 12.000 años, entonces se derrumba la suposición de que la arquitectura avanzada requiere civilizaciones sedentarias, excedentes agrícolas y estados jerárquicos. Algo más estaba sucediendo en el pasado remoto, algo que aún no comprendemos. Viaja al oeste por el Mediterráneo hasta las montañas del Líbano y te encontrarás con otra imposibilidad. En Baalbek, en los cimientos de un complejo de templos romanos, yacen 3 piedras que desafían toda explicación. Se llaman trilitón y son las piedras talladas más grandes jamás utilizadas en la construcción en la Tierra. Cada bloque pesa entre 800 y 1000 toneladas. Se cortan con precisión, se ensamblan sin mortero y se colocan a 6 metros sobre el nivel del suelo en los cimientos del templo. Las grúas modernas se esfuerzan por levantar cargas de 200 toneladas. Los bloques de Baalbek pesan 5 veces más, se colocaron con tolerancias medidas en milímetros y se colocaron tan firmemente que siglos de terremotos no los han desplazado. Los romanos construyeron los templos sobre el trilito, pero no movieron las piedras. Los ingenieros romanos dejaron constancia de sus proyectos, acueductos, calzadas, coliseos, pero no reclaman la propiedad del trilito. Construyeron sobre él, incorporando los enormes cimientos a su propia obra, lo que sugiere que encontraron las piedras ya en su lugar, reliquias de una construcción anterior cuyo origen desconocían incluso ellos. Y en la cantera cercana, aún adherida a la roca madre, yace una piedra aún más grande. Pesa aproximadamente 1200 toneladas, parcialmente tallada y abandonada a mitad de la extracción, como si el proyecto se hubiera interrumpido y nunca se hubiera reanudado. ¿Quién empezó a tallar esta piedra? ¿Qué tecnología utilizaban? ¿Y por qué dejaron de hacerlo? Cruzando el Atlántico, adentrándose en los Andes bolivianos, se encuentra Pumapunku, un sitio que presenta una imposibilidad diferente. Aquí el misterio no reside en el tamaño, sino en la precisión. Las piedras de Pumapunku no son las más grandes jamás trasladadas, pero sí están entre las talladas con mayor precisión. Los bloques están hechos de andesita y diorita, piedras más duras que el granito, resistentes a las herramientas de cobre y bronce atribuidas a la cultura Tiwanaku que ocupó la región. Y, sin embargo, las piedras están talladas con precisión mecánica, superficies planas pulidas hasta alcanzar planos casi perfectos, ángulos rectos medidos con fracciones de grado, uniones entrelazadas que encajan como piezas de un rompecabezas, sin necesidad de mortero, relleno ni ajustes. Algunos bloques contienen canales y ranuras talladas a profundidades precisas, como fresadas por maquinaria. Otros muestran perforaciones con diámetros uniformes, como las producidas por herramientas rotativas que operan a alta velocidad. Pero los Tiwanakus, según la arqueología, no contaban con tales herramientas. No tenían hierro, ni acero, ni metalurgia avanzada. ¿Cómo se moldeaban entonces estas piedras? Los escépticos sugieren que la precisión es exagerada y que el trabajo manual con herramientas de piedra podría lograr resultados similares. Pero cuando los canteros modernos intentan replicar los cortes de Pumapunku con tecnología de la Edad de Bronce, no logran igualar la precisión. Los ángulos se desvían. Las superficies permanecen irregulares. Las tolerancias no cumplen con el estándar antiguo. Algo falta en nuestra comprensión. O bien las herramientas existían y se perdieron, o bien las técnicas eran mucho más avanzadas de lo que suponemos, o bien la cronología es errónea y estas piedras fueron talladas por una cultura que poseía conocimientos que ya se han desvanecido. Viaje de nuevo, esta vez a la isla de Malta en el Mediterráneo. Bajo la superficie se encuentra el hipogeo, un templo subterráneo excavado directamente en la roca caliza hace más de 5000 años. La estructura desciende por 3 niveles, que abarcan cámaras, nichos y pasadizos excavados en la roca sólida con herramientas que, una vez más, no deberían haber sido capaces de tal labor. Pero el verdadero misterio del hipogeo no reside en su antigüedad ni en su construcción. Es su acústica. La cámara del oráculo, una pequeña sala en las profundidades del complejo, resuena a 110 hercios, la misma frecuencia que la cámara del rey en la Gran Pirámide. Cuando se introduce el sonido a esta frecuencia, la cámara lo amplifica, creando una resonancia tan poderosa que vibra a través de la piedra y dentro de los cuerpos de quienes se encuentran dentro. Esto no es casualidad. La cámara fue diseñada para resonar.
Los constructores entendían la ingeniería acústica, las frecuencias armónicas y la interacción entre el sonido y la piedra. Esculpieron el espacio deliberadamente para lograr este efecto, moldeando las paredes, el techo y el suelo para crear una cavidad resonante afinada a un tono específico. ¿Por qué? ¿Para rituales? ¿Para sanación? ¿Para estados alterados de conciencia? No lo sabemos. Pero el paralelismo con la Gran Pirámide es innegable. A lo largo de miles de kilómetros y posiblemente miles de años, dos culturas distintas construyeron cámaras sintonizadas a la misma frecuencia utilizando el mismo principio de arquitectura resonante. Estos sitios, Göbekli Tepe, Baalbek, Pumapunku, el hipogeo, no son anomalías. Son puntos de datos en un patrón global de construcción avanzada, ingeniería precisa y conocimiento codificado que surgió mucho antes del surgimiento de las civilizaciones a las que atribuimos la invención de tales capacidades. El patrón se extiende más allá, a las estructuras submarinas de las costas de Japón, sumergidas desde el final de la última edad de hielo, a los muros megalíticos de Sacsayhuamán en Perú, donde piedras que pesan cientos de toneladas están encajadas sin mortero, a las esferas de piedra de Costa Rica, talladas con perfección geométrica para propósitos desconocidos, a los dólmenes de Corea, las piedras verticales de Karnak, los templos de Malta. En todas partes aparecen las mismas señales, piedras enormes movidas con una eficiencia imposible, cortes de precisión que requieren herramientas avanzadas, alineaciones astronómicas que sugieren un conocimiento celestial detallado y construcciones que datan de periodos mucho anteriores a lo que permite la historia convencional. Esto no es obra de genios aislados ni de accidentes afortunados. Es la huella de una capacidad perdida, un sistema de conocimiento que existió en el mundo antiguo y luego desapareció, dejando solo los propios monumentos como prueba de que alguna vez existió algo más grande. Las implicaciones son asombrosas. Si Göbekli Tepe se construyó hace 12.000 años, si el Trilitón es anterior a los romanos, si la precisión de Pumapunku no puede replicarse con herramientas de la Edad de Bronce, entonces la historia de la humanidad no es la constante ascensión que imaginamos. Es algo más complejo, más cíclico, marcado por altibajos, conocimientos adquiridos y perdidos, civilizaciones que florecieron y luego desaparecieron, dejando solo piedras demasiado grandes para ser borradas. Las pirámides de Giza forman parte de este patrón. La Esfinge, con su erosión pluvial. La Gran Pirámide, con sus matemáticas codificadas y cámaras selladas. El pozo de Osiris subterráneo. Estos no son logros egipcios aislados. Son fragmentos de un fenómeno global, una cultura prehistórica o una red de culturas con capacidades que desafían cualquier suposición que tengamos sobre el desarrollo de la civilización humana. Y si tal cultura existió, la siguiente pregunta se hace inevitable: ¿quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué les sucedió? Las piedras permanecen. Los constructores se han ido. Pero quizás, enterrados en los rastros más pequeños, marcadores genéticos, ecos mitológicos, fragmentos de memoria heredada, aún podamos encontrarlos. Si una cultura global alguna vez poseyó el conocimiento para construir monumentos como Göbekli Tepe, Baalbek y las pirámides, ¿dónde están? ¿Dónde están las ciudades, la cerámica, las herramientas y los entierros que deberían marcar su presencia? ¿Dónde están los huesos? Durante décadas, esta ausencia se utilizó como argumento definitivo contra cualquier teoría de una civilización prehistórica avanzada. Muéstrenos a la gente, decían los arqueólogos. Muéstrenos los restos, los asentamientos, la evidencia física de la cultura que afirman que existió. Y durante mucho tiempo, no hubo respuesta. Las piedras permanecieron como mudo testimonio. Pero los constructores mismos parecían haber desaparecido sin dejar rastro alguno de su existencia. Pero en los últimos 20 años ha surgido una nueva ciencia, una que puede detectar la presencia de pueblos antiguos incluso cuando sus huesos se han convertido en polvo, sus ciudades han sido tragadas por el tiempo y sus artefactos se han erosionado hasta convertirse en arena. Esta ciencia es la arqueogenética, el estudio del ADN antiguo. Y ha comenzado a revelar algo extraordinario: poblaciones enteras que existieron y luego desaparecieron, sin dejar registro arqueológico, monumentos ni memoria, solo las tenues huellas genéticas incrustadas en el ADN de los pueblos que las sucedieron. Se les llama poblaciones fantasma. Y su descubrimiento está reescribiendo la historia de la prehistoria humana. El término población fantasma se refiere a un grupo ancestral que contribuyó genéticamente a las poblaciones modernas o antiguas, pero del cual no disponemos de evidencia esquelética ni arqueológica directa.
Existen únicamente como anomalías estadísticas en los datos genéticos, patrones de herencia que no pueden explicarse por poblaciones históricas conocidas, sombras en el ADN que apuntan a ancestros que nunca hemos encontrado. La primera gran población fantasma se identificó en 2016 cuando genetistas que analizaban ADN antiguo y moderno de Oriente Próximo notaron algo extraño. La composición genética de los primeros agricultores de la región contenía una ascendencia que no coincidía con ninguna población conocida. No provenía de grupos africanos, ni de cazadores-recolectores europeos, ni de linajes del este asiático. Era algo más antiguo, algo que se separó de otros grupos humanos antes que cualquiera de las poblaciones que conocemos actualmente. A este linaje lo denominaron eurasiáticos basales. Se trataba de personas que se separaron de la rama principal de la humanidad que salió de África, divergiendo tan tempranamente que no portaban el ADN neandertal presente en casi todas las demás poblaciones no africanas. Existieron, prosperaron y contribuyeron a la ascendencia de los pueblos posteriores del cercano Oriente. Pero nunca hemos encontrado sus huesos. Nunca hemos excavado sus asentamientos. No sabemos cómo se llamaban, dónde vivían ni qué construían. Pero sus genes persisten, entretejidos en las poblaciones que lo sucedieron, prueba silenciosa de que estuvieron aquí. Y los euroasiáticos basales no están solos. Se han detectado poblaciones fantasmas similares en todo el mundo. En África, estudios genéticos revelaron la presencia de al menos 4 linajes humanos extintos que contribuyeron a las poblaciones modernas, pero no dejaron fósiles. En el sudeste asiático, el análisis de ADN ha descubierto grupos humanos arcaicos desconocidos que se cruzaron con el Homo sapiens moderno y luego desaparecieron. En Europa, los genomas antiguos muestran contribuciones de pueblos que aparecen brevemente en el registro genético y luego desaparecen, reemplazados por migraciones que podemos rastrear, pero cuyos orígenes últimos siguen siendo desconocidos. En ningún lugar este fenómeno es más pronunciado que en el norte de África. Los estudios de ADN antiguo de la región revelan un complejo mosaico de ascendencias, incluyendo contribuciones de poblaciones que ya no existen. Antes de que el Sáhara se convirtiera en un desierto, antes del auge de Egipto, el norte de África estaba habitado por pueblos cuyas firmas genéticas no coinciden con ningún grupo moderno o antiguo que hayamos identificado. Vivieron durante el período húmedo africano, cuando el Sáhara era verde, los lagos salpicaban el paisaje y los ríos fluían donde ahora solo hay arena. Y luego, hace unos 5.000 a 7.000 años, con el cambio climático y la expansión del desierto, estas poblaciones desaparecieron. Algunos migraron al sur, fusionándose con grupos subsaharianos. Otros se desplazaron al norte y al este, contribuyendo a la ascendencia de los pueblos del Mediterráneo y Oriente Próximo. Pero las poblaciones principales, los grupos que vivieron en el propio Sáhara durante su periodo verde, desaparecieron del registro genético, dejando solo tenues rastros en el ADN de sus descendientes. ¿Quiénes eran? ¿Qué lograron? ¿Construyeron algo que haya quedado enterrado bajo la arena? No lo sabemos. Pero la cronología es impactante. Las poblaciones fantasma del norte de África existieron precisamente durante el periodo en que, según la evidencia geológica, la esfinge fue tallada y expuesta a la lluvia. Estaban presentes cuando el clima permitía la construcción a gran escala, cuando el Sáhara era habitable, cuando una cultura próspera pudo haberse desarrollado en la región que luego se convertiría en desierto. Y luego desaparecieron, borrados por el cambio climático, dispersados por la desertificación de su tierra natal, absorbidos por otras poblaciones o perdidos por completo. Si esas personas construyeron monumentos durante el Sáhara Verde, esas estructuras ahora estarían bajo la arena, sus creadores olvidados y sus logros atribuidos a civilizaciones posteriores que encontraron las ruinas y las reclamaron. Esto no es especulación. Es el patrón establecido de la historia humana. El clima moldea las civilizaciones. Las sequías impulsan las migraciones. El aumento del nivel del mar inunda las costas. Y cuando el medio ambiente cambia drásticamente, culturas enteras pueden desaparecer, sus ciudades abandonadas, su conocimiento perdido, su propia existencia olvidada en pocas generaciones. Consideremos el Trias reciente, un periodo de cambio climático rápido y catastrófico que ocurrió hace unos 12.900 a 11.700 años. En menos de un siglo, las temperaturas globales se desplomaron. Los glaciares avanzaron. Los ecosistemas colapsaron.
La evidencia sugiere que este periodo estuvo marcado por una agitación generalizada, la extinción de la megafauna, el colapso de la población humana y el repentino abandono de asentamientos en todo el hemisferio norte. Algunos investigadores proponen que el Trias reciente se desencadenó por un impacto cósmico, fragmentos de un cometa que impactaron la Tierra, provocaron incendios forestales, arrojaron escombros a la atmósfera y provocaron un enfriamiento rápido. La hipótesis sigue siendo controvertida, pero los efectos climáticos son innegables. Sea cual sea su causa, el Trias reciente fue un evento de cuello de botella, un momento en el que la supervivencia humana pendió de un hilo y culturas enteras pudieron haber sido exterminadas. Si hubiera existido una cultura avanzada antes del Trias reciente, una cultura que hubiera desarrollado arquitectura monumental, conocimiento astronómico e ingeniería sofisticada, ¿qué habría sido de ella? Sus asentamientos costeros habrían sido ahogados por la crecida del mar al final de la Edad de Hielo. Sus ciudades del interior habrían sido sepultadas por los cambios ambientales provocados por el clima. Sus poblaciones se habrían dispersado, buscando refugio en regiones menos afectadas por la catástrofe. Y en pocos siglos, sus logros habrían sido olvidados, recordados solo en los mitos de una edad de oro perdida, una época anterior al diluvio, una civilización que desapareció. Esta es la implicación de las poblaciones fantasma. No son meros artefactos estadísticos en datos genéticos. Son evidencia de pueblos reales, culturas reales, historias reales que han sido borradas por el tiempo y el clima. Y si esos pueblos poseían conocimiento, si construyeron estructuras diseñadas para sobrevivir a catástrofes, entonces esas estructuras podrían aún existir, atribuidas a culturas posteriores, malinterpretadas, con sus verdaderos orígenes perdidos. La evidencia genética coincide de forma inquietante con las anomalías arqueológicas. Las poblaciones fantasma del norte de África existieron durante el periodo húmedo africano, cuando el Sáhara era verde y la Esfinge muestra evidencia de erosión hídrica. Los euroasiáticos basales contribuyeron a las poblaciones del cercano oriente que posteriormente construyeron sitios como Gobekli Tepe y establecieron las primeras sociedades agrícolas. Las migraciones antiguas recorren las mismas regiones donde aparecen estructuras megalíticas inexplicables, desde el norte de África, pasando por el Levante, Anatolia y hasta Europa. El patrón no sugiere logros aislados, sino una red de culturas relacionadas, conectadas por un conocimiento compartido, que quizás huyeron del colapso ambiental y se llevaron consigo los vestigios de una sociedad prehistórica más avanzada. A medida que el clima cambió, el Sáhara se secó y el Trias reciente devastó el hemisferio norte, estos pueblos se desplazaron, se adaptaron y, en muchos casos, desaparecieron, dejando solo sus genes y, en algunos lugares, sus piedras. Las poblaciones modernas del norte de África, Oriente Próximo y partes de Europa portan marcadores genéticos de estos ancestros fantasmas. El ADN persiste aunque las culturas mismas hayan desaparecido, aunque no tengamos nombres. Para ellas, ni registros de sus lenguas, ni certeza sobre lo que construyeron o en lo que creían. Pero los monumentos permanecen. Y ahora, con evidencia genética que confirma que poblaciones desconocidas prosperaron en las mismas regiones y periodos donde aparecen las anomalías, la posibilidad se vuelve más difícil de descartar. Puede que los constructores no hayan dejado ciudades intactas ni cementerios extensos, pero dejaron algo más permanente, su legado genético codificado en los descendientes que lo sobrevivieron y su legado de ingeniería tallado en piedra, demasiado masivo para mover, demasiado preciso para erosionar, demasiado matemáticamente sofisticado para olvidar. El Sáhara guarda secretos bajo sus arenas. Imágenes satelitales y georradar han revelado antiguos sistemas fluviales, lechos de lagos y los contornos de asentamientos enterrados bajo las dunas. Estos no son egipcios. Son milenarios anteriores a Egipto. Pertenecen a las poblaciones fantasma, los pueblos que vivieron cuando el desierto era verde, que construyeron durante una época que hemos olvidado y que desaparecieron cuando el clima se volvió en su contra. Si tallaron la Esfinge, si erigieron los megalitos de Nata Playa, si codificaron el conocimiento astronómico en estructuras que culturas posteriores se atribuyeron a sí mismas, entonces apenas ahora estamos empezando a recuperar su historia, no a partir de textos o artefactos, sino de los ecos genéticos que dejaron atrás. Los fantasmas son reales. Existieron. Prosperaron. Y cuando llegó la catástrofe, ya fuera un cambio climático, un impacto cósmico o cualquier otra cosa, desaparecieron, dejando solo piedras y sombras en nuestro ADN. Somos sus descendientes. Y los monumentos que creíamos comprender podrían ser sus mensajes, esperando a que finalmente los reconozcamos, no como tumbas ni templos,
sino como testimonio de una civilización que sabía que estaba llegando a su fin y eligió preservar lo que pudo en el único lenguaje que trasciende la catástrofe, las matemáticas, la astronomía y la piedra. El desierto recuerda. Los genes recuerdan. Y ahora, por fin, estamos aprendiendo a interpretar lo que nos han estado diciendo desde siempre. Hemos seguido la evidencia a través de la piedra y la erosión, de textos antiguos y cámaras selladas, de la genética y de megalitos globales. Hemos visto pruebas geológicas de que la Esfinge es anterior a Egipto. Inscripciones que admiten que los egipcios encontraron monumentos ya antiguos. Codificaciones matemáticas que desafían la cronología. Puertas selladas que no conducen a ninguna parte. Manuscritos perdidos destruidos antes de que pudieran hablar. Estructuras globales construidas antes del supuesto inicio de la civilización. Y poblaciones fantasma que desaparecen de la historia, dejando solo su ADN y sus piedras. La pregunta que dio inicio a este viaje, ¿qué pasaría si los egipcios no hubieran construido las pirámides? Nos ha llevado a una comprensión más profunda. Las pirámides no se construyeron para quienes las reclamaron. No se construyeron para reyes ni dioses, ni para la glorificación de ninguna cultura en particular. Se construyeron para algo mucho más profundo. Fueron construidos como memoria. No memoria en el sentido de monumentos que conmemoran acontecimientos pasados, sino memoria en el sentido más esencial de la palabra, la preservación del conocimiento a través del abismo de la catástrofe, la codificación de la información en un medio diseñado para sobrevivir a los imperios, los idiomas e incluso las civilizaciones que intenten comprenderlo. Las pirámides son cápsulas del tiempo. Y el mensaje que transmiten no está escrito en jeroglíficos ni enterrado en pergaminos. Está incrustado en su geometría, sus alineaciones, sus dimensiones, codificado en el lenguaje universal de las matemáticas, la astronomía y la física, un lenguaje que no depende de la cultura, la época ni siquiera de la supervivencia de quienes lo crearon. Consideren lo que los constructores decidieron preservar. No grabaron mitos ni leyendas en las paredes. No dejaron inscripciones que proclamaran a sus reyes ni contaran sus victorias. Codificaron la tierra misma. Las dimensiones de la pirámide reflejan la geometría del planeta, su radio, su circunferencia, las constantes matemáticas que rigen las esferas y los círculos. La estructura se alinea con el norte verdadero con una precisión que requiere comprender la rotación de la Tierra. Los ejes apuntan a estrellas cuyas posiciones cambian a lo largo de milenios debido a la precesión, la lenta oscilación del eje del planeta. Esto no es decoración. Son datos. La pirámide es un archivo tridimensional de información geodésica, astronómica y matemática preservada en piedra, porque la piedra perdura donde todo lo demás, la madera, el papiro, la memoria, se descompone y desaparece. ¿Por qué una cultura optaría por codificar tal conocimiento? ¿Por qué construir una estructura diseñada no para la función y la belleza, sino para la permanencia y la comunicación a través del tiempo? Solo hay una respuesta: sabían lo que se avecinaba. Sabían que la catástrofe era inevitable, que el clima podía cambiar, que las civilizaciones podían desmoronarse, que el conocimiento podía perderse. Quizás ya lo habían presenciado el colapso de culturas anteriores, el olvido de las tecnologías, la reducción de las sociedades avanzadas a supervivientes dispersos que luchaban por reconstruirse a partir de fragmentos. Y comprendieron que la escritura, por muy bien conservada que esté, es frágil. Los pergaminos se queman. Las bibliotecas se derrumban. Los idiomas evolucionan y se vuelven ilegibles. En cuestión de siglos, los textos se vuelven incomprensibles. En cuestión de milenios, incluso la escritura misma se olvida. Pero las matemáticas son universales. La razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro es la misma hoy que hace 10.000 años, la misma en todos los continentes, en todos los idiomas y en todas las culturas que desarrollan el concepto. La alineación con el norte verdadero no cambia. La codificación de las dimensiones de la Tierra sigue siendo legible para cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para medir y calcular. La pirámide es un mensaje que no depende de la supervivencia de quienes la enviaron. Habla en proporciones, ángulos y alineaciones, verdades que trascienden la cultura y el idioma. Y el mensaje es claro: estuvimos aquí. Sabíamos cosas que quizá hayas olvidado. Y construimos esto para recordártelo. Por eso la pirámide no contiene inscripciones, textos funerarios ni objetos rituales. Nunca estuvo destinada a servir a los muertos. Estaba destinada a servir al futuro.
No se construyó para los reyes de Egipto, sino para quienes vinieran después de la catástrofe, quienes eventualmente desarrollarían las herramientas y el conocimiento para medir, analizar y comprender lo que estaba grabado en piedra. Quizás seamos esas personas. Quizás, tras milenios de incomprensión, tras siglos de asumir que la pirámide era una tumba porque no podíamos imaginar otro propósito, finalmente estemos alcanzando el nivel de sofisticación científica y tecnológica necesario para interpretar el mensaje que dejaron sus constructores. Las puertas selladas, las cámaras ocultas, los vacíos bajo la meseta, no son defensas contra los ladrones de tumbas. Son rompecabezas diseñados para ser resueltos solo por quienes comprenden lo que yace en su interior. Las matemáticas codificadas en la estructura son una clave, una prueba de si el descubridor posee el conocimiento necesario para interpretar lo que sigue. Y si esto es cierto, si la pirámide es una memoria preservada a lo largo de milenios, entonces el patrón se extiende más allá de Giza. Göbekli Tepe, con su entierro deliberado, se convierte no en un lugar sagrado, sino en un archivo, sellado y protegido para que una generación futura lo descubra. Las piedras imposibles de Baalbek se convierten en cimientos construidos para sobrevivir a terremotos y erosión durante decenas de miles de años. La precisión de Puma-Punka se convierte en una demostración de capacidad, prueba de que los constructores poseían tecnología y conocimientos dignos de recordar. Los megalitos globales no son logros aislados. Son nodos de una red, un intento prehistórico de preservar el conocimiento en múltiples lugares, distribuidos por todo el mundo, para que, incluso si una cultura olvida, otra pueda recordar. Incluso si un continente es devastado, otro puede sobrevivir. Incluso si las lenguas mueren y la escritura se pierde, las piedras permanecerán, transmitiendo su mensaje a través del tiempo. Este es el ciclo, las civilizaciones surgen, alcanzan la grandeza y luego caen, abatidas por el clima, las catástrofes, la guerra o el colapso. El conocimiento que acumularon se pierde. Sus ciudades se desmoronan. Sus nombres se olvidan. Y los supervivientes, reducidos a grupos dispersos, deben empezar de cero, reconstruyéndose lentamente durante milenios hasta alcanzar de nuevo el umbral del progreso. Pero si la civilización anterior fue sabia, si comprendió el ciclo, no dejaría que todo desapareciera. Codificaría lo que sabía en el medio más permanente disponible, la piedra. Construiría monumentos diseñados no para glorificarse a sí mismos, sino para comunicarse con quienes vendrían después, transmitiendo el conocimiento esencial necesario para reconstruir, recordar y evitar que se repita el mismo colapso. Las pirámides son ese legado. Y nosotros, ahora en nuestro propio umbral, frente al cambio climático, el colapso ecológico y la fragilidad de nuestros sistemas interconectados, deberíamos reconocerlas por lo que son, no reliquias de un pasado primitivo, sino advertencias y sabiduría de una cultura sofisticada que comprendió la impermanencia, que sabía que la grandeza es temporal y que eligió dejar algo perdurable. La noche regresa a Giza. Emergen las estrellas, las mismas estrellas hacia las que apuntaban los pozos, el mismo cielo que los constructores trazaron con tanta precisión. La esfinge yace en la sombra, su cuerpo tallado por la lluvia es un testimonio de épocas que hemos olvidado. La pirámide se alza contra la oscuridad, enorme y silenciosa, sus piedras albergan secretos que apenas comenzamos a descubrir. Y en ese silencio, si escuchamos con atención, podemos oír lo que los constructores nos dicen a lo largo de los milenios: éramos como ustedes. Construimos. Sabíamos. Prosperamos. Y luego caímos. Pero no dejamos que todo muriera. Grabamos la memoria en piedra para que cuando resurgieran, cuando fueran capaces de comprender, supieran, no son los primeros. La civilización ha existido antes, y volverá. Recuerden lo que construimos. Aprendan de lo que codificamos. Y cuando llegue su hora, cuando su civilización se enfrente a su inevitable ocaso, hagan como nosotros, preserven lo que más importa, no con palabras que se desvanecen, sino con piedra que perdura. Quizás las pirámides no se construyeron para el pasado. Quizás se construyeron para el futuro, para los descendientes de quienes sobrevivieron, para las culturas que un día resurgirían de las cenizas de lo que las precedió. Para nosotros. El desierto contiene la respiración. La pirámide espera. Y en algún lugar de sus cámaras selladas, en sus vacíos inexplorados, en las matemáticas codificadas en sus propias dimensiones, el mensaje continúa, paciente, permanente y eterno. No somos los primeros en quedarnos aquí maravillados. Y no seremos los últimos. El ciclo continúa. La memoria perdura.
Y las piedras, como lo han hecho durante miles de años, velan por una historia más profunda y extraña de lo que jamás nos han enseñado. Duerme ahora bajo las estrellas que conocieron los antiguos. Sueña con verdes ejeres y eras olvidadas. Y recuerda que en algún lugar de las piedras, la verdad aguarda, tallada en geometría, alineada con los cielos, preservada para el momento en que finalmente estemos listos para comprender. Las pirámides recuerdan. Siempre lo han hecho. Y ahora, quizá, nosotros también podamos empezar a recordar.